empezando recién. A ver, vamos a ir mandando, están requiriendo del link, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está nuestro grupo? Vamos a tratar de entrar. Muy bien. Yo creo que ya van a ingresar. Ya, ¿dónde estás? Vamos a ir al sur. Ya, ¿quién necesita? Estoy colocando el link del WhatsApp, por favor, ahí en nuestro, en nuestro chat. Ese es el link para que se puedan unir, por favor. Ya ahora del Telegram, vamos a ver del Telegram también, tenemos del Telegram. Vamos ingresando al Telegram. Inge, ¿Cómo estás? Buen día. Dime, ¿cómo muy estás? buenos días. La anterior clase me tuve que faltar por motivo de un viaje y quería saber si la semana pasada me dijo que si faltaba le tenía que haber avisado. Sí, me avisan para justamente, me imagino que en este momento ya están marcando sus asistencias, ¿no? Por favor, me dicen si están marcando sus asistencias. Eso para justamente, pues, hacer ese control, ¿no? Para poderles poner su licencia, para que no salgan, bueno, en este caso, les reduce el porcentaje, por si acaso. Él me dice, Sí, me por avisas. favor, No, me la avisas nomás, sí, semana nomás me pasada creo que avisas. se la avisé. Ya. Entonces vamos, le vas a decir tu Ya como nombre, hoy. justamente ahorita voy a... Ahí estoy mandando, enseguida vamos entonces. Listo. Sí, siempre ese detallito. Bien, bueno. Estoy mandando, este que está yendo es del Telegram, por si acaso, sí. Bueno, los dos links que estoy mandando es para las personas que recién se están um, prácticamente uniendo a prácticamente al grupo, ¿no? Tanto del WhatsApp y como que del Telegram. Bien, muy buenos días. ¿Qué ha pasado con ustedes? Apenas están 17 personas. Bien, ustedes son 50. Inge, tal, quería consultarle una preguntita, cuestión de eso, digamos, esta mañana yo veo mis horarios y solo me aparece la materia de base de datos para hoy y que la clase que teníamos hoy la habían trasladado para otro día. No. Voy a justamente establecer, ahorita voy a llamar al ingeniero Cuellar. eh, pues es hoy día solamente, no nos dijeron nada. Bueno, ahorita estoy haciendo, no hay cambio de, no hay cambio de horarios, no nos dijeron nada por si acaso, no hay ningún cambio. Ya está bien, Inge, esa era mi duda porque en mis horarios de mí eso apareció Sí, y dice, medio raro porque sí me dijeron los chicos. Ahorita estoy mandando ya, entonces estoy mandando un mensaje. Ya, ahorita estoy comunicando.
Bien, a ver qué nos dice. Justamente estoy mandando un pequeño mensaje al ingeniero Cuellar. Bien. Un cambio que no nos corresponde, porque bueno, ya nos asignaron prácticamente un horario. Bien, hemos quedado la anterior clase viendo eh, una pequeña estructura prácticamente de el cómo vamos manejando los comandos básicos, podríamos decir, de la plataforma en la que vamos a desarrollar prácticamente todo lo que va en código. Ya, entonces, pues vamos a entrar ya a nuestro primer tema. Entonces, pues voy a compartir, me han confundido totalmente. Estaba muy concentrada y bueno, con lo que me dijeron que hay cambios de horario y todo. Bien, voy a compartir pantalla. Sigo pensando, no sé a quién se le ocurrió decir que se cambió y los chicos pues pueden eh, prácticamente pues no entrar a clases, ¿no? Bien, me dicen si se ve la pantallita, van a disculpar un poquito, pues ha habido un poquito, hasta a mí me hicieron confundir un poquito en todo lo que el avance. Me dicen si se ve la pantallita, jóvenes. Se ve. Ya, muchas gracias. Me van a colaborar respondiéndome siempre en el sentido práctico de que sí, está bien, continúe, todo se comprende, adelante, esa dinámica quiero. Y si hay preguntas, pues las van a preguntar prácticamente. ¿Ya? Entonces, es bien importante la parte de coordinación. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a empezar con la materia entonces. En la anterior clase, justamente hemos hecho una descripción breve de la materia de estructura de datos, donde establecíamos de que pues hay dos tipos de estructuras en las que pues podemos manejar todos los tipos de datos que nosotros manejamos, tanto estáticas como dinámicas. Entre las estáticas están los arrays y, bueno, y el conjunto de elementos que tenemos acá. Vamos a entrar justamente estableciendo a nuestro primer elemento, que serían los arrays, en la que pues a medida que vayamos desarrollando código también vamos a ir viendo las sentencias que tenemos establecidas en el lenguaje que vayamos a desarrollar. Bien, este tema es prácticamente un tema ya conocido por ustedes, porque hemos llevado prácticamente en programación, justamente hicimos ejercicios, entonces simplemente es un repaso para ver que de este tipo de estructura pues surge el poder almacenar prácticamente pues el tipo de dato, en este caso que se establece en los lenguajes de programación. El concepto de array surge justamente del hecho de que cuando se hacía prácticamente el manejo en programación de simplemente variables o bucles, en la que pues los datos que se almacenaban subían a la memoria, ya, y bueno, eran simples datos,
Entonces, ¿qué implicaba? Que una variable simplemente podía almacenar un solo dato, ¿sí? Y que si, digamos, aplicábamos bucles, implicaba de que pues la variable se iba solapando. Ahí nace justamente el hecho de manejo de otro tipo de estructura, ¿no? Entonces, este tipo de estructura, pues, cuya característica, podríamos decir, es de tener la capacidad de almacenar, ya no en este caso un dato, sino un conjunto de datos del mismo tipo, ¿ya? Entonces, ahí viene este concepto que nos dice que un array pues, es una estructura de datos que contiene una colección de datos del mismo tipo, que implica que una variable pues, se convierte de tipo array y la puedo almacenar prácticamente, pues ya no un dato, sino varios, pero entre su característica prácticamente es pues establecer un solo tipo de dato. Aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que es la colección de temperaturas, podría decirles, ¿no? En un array puedo tener la medición de temperaturas en una experimentación, ya durante los últimos 30 días. Por ejemplo, valor de acciones en una empresa durante una semana. Entonces, simplemente estableciendo un solo tipo de dato. En su estructura, o sea, ¿cómo es esta variable? ¿No? Siempre empezamos de que como que ahora esta variable ya no es como que tenemos acá, por ejemplo, ¿no? A igual a 60, ¿sí? Entonces, A igual a 60 era una variable simple, donde prácticamente pues nosotros podíamos almacenar un solo dato y si quería que tome o sea, varios datos A, pues se solapa, ¿no? Si después le doy 60, luego le doy 70, ocurre que se va solapando. Entonces, ahí en este tipo de estructura ya cambia esa visión de tener una variable simple. Los arrays en su estructura o como característica pues va estableciendo de la siguiente manera. ¿Ya? Este tipo de estructuras array, lo primero, así como una variable, tiene un identificador, tiene un nombre que se le va a asignar prácticamente a la variable. Luego, muy aparte de asignarle su nombre, ¿sí? Se divide en pequeñas celdas, podríamos decir, donde estas almacenan un tipo de dato. Esta cantidad de celdas en las que se dividen es la dimensión con la que la variable va a almacenar de acuerdo al tamaño que se le asigne. Entonces tiene una dimensión estableciendo en nuestro ejemplo acá de un valor enésimo que va a ser prácticamente igual a 5. Viendo ya desde el punto de vista de programación, ya un vector tiene posiciones. Cada casillero es una posición, ¿no? En la que pues se enumera del 0 a un valor enésimo. Entonces, en la que yo digo en la posición 0, cierto, 2, así sucesivamente, vamos viendo qué valores está en la posición enésima. Además, como dice, ¿no? En el concepto, pues acá puede almacenar información, puede ser numérica o alfanumérica. Entonces, estas son las características básicas, podríamos decir, de un vector. Ya, un vector tiene un identificador, está establecido por posiciones en base a la dimensión que se le establece y bueno, almacena un solo tipo de dato. Este puede ser numérico, alfanumérico y todo eso. Entonces, esta es la característica, ¿sí? de un vector. En el concepto de arrays, bueno, eso no sé si habíamos hablado en el anterior, pues cuando hablamos de arrays, hay dos tipos de arrays. Eso estableciendo acá justamente vectores y matrices. Nosotros decimos unidimensionales y multidimensionales. Los unidimensionales establecemos justamente a los vectores. ¿Ya? Los vectores justamente establecen ser los arrays unidimensionales.
¿Por qué decimos unidimensional? Porque tiene una fila y varias columnas, ¿sí? Establecemos ese concepto. ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, ahora, ¿cómo veo esta estructura? Por ahí nace ese concepto, por eso va la materia estructura de datos, porque voy a manejar en diferentes estructuras. Vamos estableciendo prácticamente el uso de diferentes estructuras. Bien, voy a aproximarme un poquito más, vamos a ir viendo en base al texto, que bueno, este texto está por si acaso en la plataforma también, el libro que estoy trabajando en este momento está también en la plataforma. Bien, entonces, como les dije, pues los arrays son variables, pero variables ahora ya no simples, sino son variables complejas, en la que, así como que una variable ustedes definen en cualquier lenguaje, definen como entero, definen como float, doble, ¿verdad? Entonces, ¿cómo defino una variable de tipo array ahora? Ya no es variable simple. ¿Cómo defino una variable pues de tipo vector que nosotros estamos estableciendo acá? La forma en cada lenguaje varía, por si acaso. Ya en cada lenguaje va variando. Entonces, en C++, la forma de establecer o declarar o definir prácticamente un vector es dando, ¿sí? En este caso, el tipo de dato que va a almacenar, el nombre, y bueno, y acá en forma general podríamos decir, pues va la dimensión, ¿ya? Va la dimensión prácticamente del, del, de la variable de tipo vector, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros hacemos de que pues se defina una variable de tipo vector, estableciendo el tipo de dato, el nombre de la variable y la dimensión con la que se va a crear como variable, que en este caso, como ejemplo tenemos aquí, pues nuestro vector le estamos llamando b, su dimensión va siempre estableciendo la cantidad de casilleros que tiene, que en este caso sería 5, ¿sí? Y bueno, y establecemos eso, entonces esa dimensión que nosotros establecemos es la cantidad de elementos que va a almacenar, que en no, según nuestro ejemplo, llegaría a ser igual a 5. Entonces, esta es la manera de establecer y crear variables de tipo array unidimensionales en el lenguaje que vamos a llevar. Cada uno de estos es una posición, justamente decimos posición prácticamente del vector, son posiciones, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago referencia a la posición 0, a la posición 1, 2, 3? ¿Puedo hacer referencia a cada posición? Sí, justamente estableciendo acá el nombre del vector, entre corchetes, la posición en la que se encuentra, y bueno, y establecemos prácticamente el valor que tiene en contenido esa posición. Entonces digo, en B sub 0 está 2, en B sub 1 está 4, y si vengo acá, en B sub 4 está el número 10. ¿Sí? Esa es la manera de hacer referencia a sus elementos en un vector unidimensional. Bien, bueno, esto vamos a ir avanzando y vamos a ir estableciendo, miren, se nos va a terminar, no hemos ni empezado, pues en 10 minutos. Ya en este momento yo les voy a compartir el link ya del Meet, acá voy a habilitar directamente. Vamos a habilitar al grupo, por favor, el Meet, ya les dije, pues lamentablemente pues tenemos esa falencia, no nos dan el ilimitado. Vamos uniéndonos al Meet, por favor, jóvenes. Miles de disculpas por los inconvenientes que estamos teniendo.
Bien, creo que ya estamos, sí, me dicen un poquito más, veremos si ahí estamos ingresando. Vamos a esperar que ingresen con calma. Ya. ¿Cuántos estábamos antes? Estaba más todavía. Lo veremos un ratito más. Bueno, aquí vamos a ir pasando, chicos, por favor. Vamos a ir pasando al Meet. Bien, vamos entonces, ¿sí? Bueno, bien, creo que están ingresando. Entonces, vamos a establecer. Ahora, este tipo de estructura, y en las estructuras que vayamos a ver prácticamente, bueno, ¿qué puedo hacer con esta estructura? ¿No? O sea, como que ¿para qué me sirve esta estructura? ¿O cómo puedo hacer uso? ¿Y qué puedo hacer con este tipo de estructura? Creo que ahora sí, ya están casi todos. Entonces, cada una de estas estructuras que vayamos a llevar, sí, cada una de estas estructuras, pues cumplen ciertas operaciones. Se establecen ciertas operaciones que vayamos a desarrollar prácticamente. Ya, entonces, esas estructuras, esperaremos un ratito más que ingresen. Disculpen, que no sé si sea solo yo, pero no puedo ver su pantalla. Me dicen, por favor, me dicen si visualizan la pantallita, eso es un gran detalle, me dicen siempre ustedes. Muy bien. Ahora sí, me dicen si se ve mi pantalla. Sí, Ahora sí, gracias. ¿Por qué me reclaman? Si no eso no tiene, tienen que reclamar todos, gritar a ese momento, no se ve la pantalla. ¿Sí? Bien, como les decía, pues ahora, ¿qué puedo hacer con este tipo de estructura? ¿No? O sea, ¿qué acción? Muy aparte de pues, establecer en su almacenamiento. Entonces, en este tipo de estructuras, pues hay diferentes, vamos a decir, pues, operaciones y acciones a desarrollar. Entre ellas es el de crearle a la estructura, que en este caso sería el array unidimensional, poder insertar datos, mostrar información del mismo, modificar, hacer búsquedas. Puedo eliminar datos de esa estructura, puedo ordenar, puedo obtener mayor, menor. Podemos sacar tal vez acá podríamos adicionar, sacar el promedio inclusive de esa estructura. A diferencia de los datos simples que se manejaban inicialmente en programación que ustedes han iniciado, o sea, como que empezaron con
variables simples ustedes. Pues justamente al surgir este tipo de estructura, pues permite justamente, y alguna vez cuando ya entramos a vectores, siempre les digo a los chicos, la ventaja de ya manejar esta estructura es de que ya podemos almacenar un conjunto de datos. Podemos insertar datos a la estructura, modificar, sacar el mayor, el menor, sacar el promedio, sacar de todo. Podemos trabajar con esta información. La desventaja es que es estático. Esa es la desventaja. ¿Por qué? Porque el momento que después de que uno ejecute el código, trabaja y todo eso, sale de la máquina, pues se perdió todo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las desventajas que establecemos prácticamente en el, podríamos decir, en la creación de este tipo de estructura. Entonces, estas operaciones pues las vamos a desarrollar y aplicando de qué manera establecemos en el lenguaje que nosotros vayamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, nuestra primera estructura son estructuras array unidimensionales. Hasta ahí, ¿alguna consulta, pregunta de la parte teórica? Porque ahora vamos a, en base a este concepto, vamos a hacer la parte aplicada, haciendo uso ya del lenguaje que estamos estableciendo para la materia. Preguntas hasta ahí. ¿Alguna consulta? Algo que no se haya comprendido. Todo claro, Lilia. Muy bien, gracias. Entonces, ahora como es interesante que me den el concepto, pero ahora la parte aplicada, ¿no? ¿Qué significa? Quiero ver cómo se inserta, cómo se modifica, cómo se elimina, cómo se ordena. Entonces nosotros prácticamente vamos a trabajar con comandos ágiles, ya que nos permita, pues, no tanto manejar, por decirles, en el proceso de ordenar, por ejemplo, ya no vamos a manejar mucho el método de la burbuja, el método estableciendo prácticamente los diferentes métodos que tenemos, ¿no? El método de prácticamente estableciendo son ya elementos ágiles para poder generar y procesar prácticamente en todo lo que tenemos. Si es que los conceptos que hemos llevado anterior nos sirven. Para ciertos elementos, el método de la burbuja, por ejemplo, para hacer la operación de ordenar, nos va a servir, sí, nos va a servir, pero en algunos casos ya vamos a utilizar funciones ágiles y rápidas que nos permitan hacer esto, que justamente es el ordenar. ¿Ya? Entonces, va a ir ese concepto, o sea, como que ya ustedes han visto los diferentes, ¿no? Método de Quicksort, hemos visto prácticamente, pues, el de la burbuja y, bueno, muchos más que vimos justamente en programación. Entonces, esos elementos sirven, pero, bueno, ya entrando al entorno netamente de programación, les voy a decir justamente, pues, eso es lo que hace y en el uso de estos comandos ágiles, pues los chicos en la competencia logran hacer que su código sea más corto y ágil prácticamente. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. De esta manera, como ustedes están estableciendo, les capacitamos también a los chicos en la competencia. Se lleva estos temas, se les establece de qué manera podrían optimizar prácticamente, en este caso, todo lo que implica el uso de comandos ágiles para resolver, digamos, problemas que se les vaya a plantear. Bien, entonces vamos a ir a la parte aplicada, ya en base a eso. Voy a hacer uso de la plataforma, espero que ya tengan todos ustedes. Bien, entramos acá. Venimos, creo que está ya más ingresando. Perfecto.
pues vamos a crearnos un nuevo proyecto, o sea, como que ya están manejando ustedes. Me dicen si han tenido problemas en la aplicación, ya en el desarrollo prácticamente sí. Vamos a trabajar en un directorio específico donde tengamos todo nuestro código. Cada que vayamos ingresando prácticamente vamos a trabajar desde acá. Voy a salirme de acá. Voy a abrir desde acá porque ya creamos, si no me equivoco, ya creamos un pequeño código en la anterior clase. Bien. No tenemos acá, no hemos hecho acá. Creo que sí, este es nuestro menú. Bien. Ahí vamos a crear. Bien. Vamos a crear un nuevo proyecto. Primero voy a hacer pues la sintaxis, el cómo se genera un vector. Ya. Bien, venimos acá y vamos a decir, entonces, la estructura, array unidimensional. Bien. Vamos a crear justamente un vector. Vamos a hacer de dos maneras, ¿no? Cómo yo cargo datos directos a un vector y cómo puedo cargar datos de este teclado. O sea, esas son las dos maneras que se va a trabajar. Ya, porque puedo ya tener datos establecidos directos, ¿sí? Y pues tener prácticamente datos que yo requiera, en este caso, establecer de este teclado, ¿ya? Entonces, uno de los elementos que vamos a manejar, ya les dije, así como C# y en este caso C, cuenta con una gama de librerías. Ya en estas mismas se encuentran prácticamente, podríamos decirles, todos los comandos, ¿no? Todas las instrucciones. Entonces, muy paralelamente a esto, pues esta es una de las librerías que se manejan también en la competencia. ¿Ya? Vamos a ir manejando ya nuestra librería maestra. Ya, esta es la librería, por eso maestra, le vamos estableciendo, que ya la tienen que conocer ustedes porque justamente trabajamos con la mayoría de nuestros ejercicios nos basamos en esta librería. Ya, nuestra librería maestra establece, vamos estableciendo acá, include, ya, se llama justamente bits. Vamos a establecer, sí, std, c++, punto h. Ya, creo que seguimos entrando. Ya, esta librería, bueno, ¿por qué la dicen maestra? Ya, en esta librería es como un comodín, contiene todo. Donde contiene, y eso es lo que tú dices justamente, es un comodín en la que contiene las otras, no en su totalidad, pero eso van a tomar en cuenta. Es esta la que contiene pues casi a la mayoría de las librerías de C++. Es como que cuando tú empiezas a hacer código en la competencia, pues te olvidas inclusive de incluir algunas librerías.
Entonces, como su compañero dice, pues utilizo mi comodín y bueno, establece en el sentido de que me olvido totalmente, empiezo a programar y bueno, pues puedo utilizar los comandos necesarios porque estoy utilizando en este caso, mi librería maestra. Ahí está, pero no todas. Les voy a decir cuáles no está dentro de esa librería y vamos a tener que usar necesariamente. ¿Ya? Entonces, esta es la librería maestra con la que todos los códigos que vayamos a hacer, vamos a establecer, inclusive estableciendo, me dice, le quito a ver el UStream, quítenle, hagan la prueba de todo ese elemento, ¿ya? Entonces, trabajando siempre con nuestra librería maestra. Cuando yo les diga, vamos a trabajar la maestra, entonces establecemos el bits std c++.h. Bien, vamos creando entonces. Eso es lo primero que vamos haciendo en todo lo que son nuestros códigos. Esta es la librería que justamente pues, Visual Studio no tiene, no cuenta. ¿Ya? No cuenta. Ustedes si hacen uso de esto, pues tienen problemas. Los chicos han trabajado con el Visual y bueno, les ha dado ese pequeño error. Por eso hemos tratado de estandarizar una librería en la cual vamos a ir trabajando o una IDE, que en este caso podamos trabajar todo lo necesario. Bien, voy a generar pues un vector estableciendo prácticamente simple, que va a ser de edades, ya viendo prácticamente el cómo se dimensiona. Ya en base a nuestro ejemplo que tenemos aquí, justamente en el texto, ya tenemos aquí justamente pues, una dimensión determinada que va prácticamente de 0 a 5. Pero yo voy a hacer un vector de edades, entonces aquí para que se tenga conocimiento, ya vamos a crear y vamos a establecer, ya creando vector de edades de 5 posiciones, ¿sí? Estableciendo prácticamente de cuántas posiciones estamos estableciendo. Entonces, ¿qué implica? Como son edades, implica qué dato va a almacenar entero, ¿no? Porque pues, son edades, ¿no? Entonces, ahí establezco ese elemento. Entonces, vengo acá y digo, pues, como mi vector tiene que almacenar 5 edades, mi array, entonces digo, va a ser de tipo entero. ¿Ya? Ahora, ustedes le dan el nombre, yo puedo llamarle al vector edades, así. Y bueno, ¿cómo dimensiono? La dimensión es entre corchetes. Y ahí establezco prácticamente su dimensión. Y con esto he logrado dimensionar, crear la variable y dimensionar. Y se acuerdan, cuando hemos hecho en C# era muy diferente, les decía. En C# primero creábamos la variable, se creaba la variable y luego recién establecíamos su proceso de dimensionamiento, una vez que ya definíamos cuántos elementos. Entonces, en C# les decía, ¿no? Se está creando la variable, pero no se está dimensionando, les decía. En cambio, acá ya se establece ese proceso. Creo la variable con el tipo de dato que va a almacenar y se establece ya su dimensión. ¿Ya? Entonces, ahora, pues todo, como toda estructura, pues se tiene que recorrer, ¿no? Es ese el elemento que nosotros establecemos en los arrays. Tengo que ir posición por posición y pues almacenar, eliminar, bueno, hacer todo el proceso que yo requiero prácticamente con este tipo de estructura. Ese recorrido necesito ya, obviamente ahorita yo estoy recorriendo, ¿no? Así como que visualmente recorro, digo, posición 0, 1. Pero ya en código, llevando a aplicado, ¿cómo recorro entonces? Para poder recorrer, para poder acceder, para hacer cualquier operación que se tenga que establecer prácticamente, a ver, vamos a ver uno de sus compañeros, no sé, me van a disculpar un ratito, me está hablando del Meet, no sé, vamos a ver. Vamos a ir al grupo, ya, vamos a pasar este link. El director de carrera también, pues, no sé quién es acá, vamos a...
Bueno, nosotros establecemos acá nuestro Meet, ¿no? Les he dado un Meet. Ay, chicos. Vamos a ver acá. El director de carrera me está mandando mensajes, por favor, deles, me está comunicando acá. Bueno, ese es el problema, ¿no? De que no nos den algo sólido y algo donde podamos trabajar prácticamente bien. Ya, otra persona quien está teniendo problemas, porque el ingeniero me dice, por favor. Que les deje acceder. Disculpe, Inge, ¿Cómo una está? consulta. Dime. Hoy tenemos clase con el grupo 1. ¿Normal todas las clases? ¿Normal? En mi horario me sale que es día viernes. Sí, justamente me dijeron eso. Me dijeron, me han sorprendido el día de hoy. No nos han hecho ningún cambio. Debe ser un error del sistema. Sí, por si acaso eso debe ser algún error del sistema. Yo ya he hablado esta mañana y a primera hora con su jefe de carrera, en la que prácticamente me establece de que, bueno, ya le dije, yo no puedo cambiar, porque ya me cambiaron, ya me hicieron cambiar varias veces, hasta que pues decidimos el día jueves y el día sábado. Entonces, bueno, él está en consulta también. Si hubiera alguna situación, yo les voy a avisar. ¿Ya? Yo siempre eso hago, ¿no? Voy avisándoles prácticamente. ¿Ya? Muy bien. Espero que el resto ingrese. Pues aquí estamos con problemas que me van estableciendo. Que no pueden acceder. Pues, medio raro que no puedan acceder porque ustedes están conmigo, ¿no? Están prácticamente conmigo. Perfecto, vamos entonces estableciendo acá. Entonces, como les decía, pues para poder recorrer, para poder hacer operaciones, tanto de insertar, modificar y todo ese elemento, requerimos de una estructura, prácticamente de todo lo que es programación. Justamente la estructura que me permite poder acceder a cada posición del vector, justamente es el for. ¿Ya? Este bucle me permite establecer el manejo de las posiciones. Esta estructura va a manejar cada posición prácticamente del vector, estableciendo una variable que ustedes pueden definir, que va a ir prácticamente de 0, ¿sí?, hasta una dimensión. Esa dimensión decimos menor o igual, en este caso, a 5, estableciendo el valor que vamos a establecer, perdón, menor a 5. ¿Ya? Va a ir de 0 a 5, siempre tomando en cuenta que tomamos la posición desde 0. Y bueno, el incremento que bueno, ya sabemos manejar en la parte de estructurado. Entonces, esta estructura es la que me va a manejar el índice o la posición de cada uno de los elementos de cualquier vector que yo vaya a generar. ¿Ya? Ingeniera, perdón, hay que declararlo. Dime. La variable ahí hay que declarar. Sí, vamos a ir estableciendo. Enseguida vamos a justamente manejar eso. Pensé que alguien estaba entrando. Ahora, como dice su compañero, hay que declarar. Otros, justamente por eso no hice acá. Otros se establecen acá, por si acaso, yo en el manejo, eso quería establecer, establecen acá la declaración de la variable. Ya, eso yo no manejo acá, por si acaso, eso hago acá interno. Ya, eso para que usted diga, ¿por qué está haciendo? Yo declaro acá internamente. Me van a manejar bastante eso. Las variables que se establecen en su definición de los bucles, establezco internamente. Entonces digo for, un entero i que va a establecer prácticamente el manejo de los índices. ¿Ya? Entonces, por si acaso, esa declaración la voy a hacer siempre dentro de la estructura.
Bien, bueno, vamos a ir con este concepto, ¿no? Me dice prácticamente el crear. ¿Qué significa crear? ¿Ya? ¿O cuál es el concepto de crear prácticamente? Bien, entonces yo me voy a basar acá. Vamos a trabajar bastante con Excel por si acaso. Nuestra herramienta me ayuda bastante en definir pues, estructuras de tipo vector. ¿Ya? Entonces, el crear implica pues tener un vector que nosotros estamos llamando prácticamente edades y pues es muy aparte ya de haber dimensionado, hacer que estos elementos pues se llenen con cero. Eso es el crear. Hacer que una vez me dan unos minutitos, por favor, es el ingeniero de... Muy bien. Ay, chicos, están teniendo problemas con el horario, mil disculpas. Bien, entonces el concepto de poder establecer prácticamente el crear de un vector es llenar el vector con ceros. Cuando yo les diga vamos a crear un vector, implica que el vector sí o sí tiene que estar llenado de ceros. Eso se puede hacer fácil, bueno, en este caso en el proceso como asigno ahora valores a un vector, ¿sí? Como están viendo ahí, pues con ceros, ¿ya? Entonces, vamos a establecer el nombre prácticamente del vector, ¿ya? Y sabemos que cada uno de estos son posiciones, ¿sí? Esta es la posición 0, 1, 2 y 3, ¿no? Son tres elementos que vamos estableciendo acá. Entonces, esto pues lleva justamente la variable i, la que estamos definiendo. Esta es la que maneja todas las posiciones. Y como hemos visto en el concepto, ¿sí? El manejar prácticamente cada elemento implica, como hemos visto acá, pues el nombre del vector y su posición. Entonces, esto va a variar de acuerdo prácticamente al valor que tenga i prácticamente. Entonces, le voy a decir, pues, i, justamente acá, estableciendo en nuestro... Entonces, digo, en cada posición, i, que va variando, va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un proceso, en este caso, de, pues, vamos a establecer el de crear, pero vamos a utilizar otros elementos, por si acaso todo vamos a establecer para que comprendan. El de crear, en este caso, el vector. Estamos creando. El crear implica llenar de 0. ¿Ya? Entonces, bueno, con esto estoy recorriendo el vector haciendo que cada elemento se llene con 0. Bien, ahora, ¿cómo verifico o cómo veo el contenido? Prácticamente, pues ahora de este vector. Y como les digo, si tengo que almacenar un bucle, si tengo que mostrar el contenido, pues otro bucle. Entonces venimos ahí justamente estableciendo un elemento, ¿sí? Mostrar el contenido. Bueno, igual aplicamos otro bucle, justamente es un for, vamos a aplicar otro for. ¿Ya? Donde prácticamente, pues en vez de almacenar, ¿qué vamos a hacer? Mostrar el contenido. Entonces, justamente acá le vamos a decir, pues, code, y vamos a mostrar el contenido del vector que, pues, en este caso ya tenemos almacenado. Perdón, ahí no me está resultando esta tecla. Ahí. Entonces, en cada posición que yo voy a establecer.
y le voy a hacer acá un tabuladorcito para que se separe prácticamente, en este caso, de cada elemento. Ya, vamos a hacer un pequeño tabulador. Ya, entonces, de esta manera nosotros hacemos lo que es el crear con una cierta dimensión, un array unidimensional, almacenar con información directa y mostrarla. Ya, voy a ejecutar, voy a mostrar acá, entonces es lo que pues en este momento estamos logrando hacer. Vamos a ver qué tenemos aquí como falla. En este caso nos dice B sub I, tenemos el T, vamos a ver qué fallita tenemos, siempre se... bueno, no se llama B, ya estoy acostumbrada con nuestro vector ahí, ¿no? Y edades. Así se llama, ¿no? Nuestro vector. Yo estoy queriendo mostrar B, un vector que no tengo. Bien. Entonces ahí está. En cada posición he ido almacenando este procedimiento, ¿no? Entonces he creado el vector. ¿Con cuántos? Con 5 elementos. Ahora, cuando ya decimos, yo necesito pues de alguna manera agilizar el proceso de ejecución en la creación ya, en la competencia, por ejemplo, nosotros este paso pues les hacemos de que pues traten de mejorar. Y para eso existen funciones directas. Con esto, fíjense, en hacer este proceso, pues 1, 2, 3, 4, 5 líneas que ejecuta el código y bueno, pues y tarda, obviamente. Entonces, lo que hacemos prácticamente es hacer de que estos procesos de carga y muchos elementos se mejoren. Entonces, esto voy a colocar como comentario, ya, y pues lo voy a establecer de la siguiente manera. ¿Cómo puedo cargar de alguna manera en forma directa un vector sin hacer ese proceso de uso de la estructura for? O sea, ¿cómo hago la carga de datos? ¿Ya? Entonces, aquí le vamos a colocar para habilitar y deshabilitar. Aquí vamos a hacer con comentario de párrafo, ¿ya? Acá. Entonces, ahí existen prácticamente elementos que me permiten hacer y vamos a agilizar. Porque si yo voy a utilizar directo el comando, hubiese utilizado, pues sé que muchos de ustedes me iban a decir, pues que no se hace con un bucle así, ¿no? Como que conocemos que sí se almacena y podemos establecer prácticamente con un bucle, ¿no? Entonces, todo ese elemento, pues, a veces se hace confuso. Entonces, todo este proceso, ¿sí? Todo este proceso que se hace de carga de un vector mediante un bucle, pues la vamos a cambiar con un comando estableciendo directo. Justamente el comando es el memset, ¿ya? Este comando pues, establece la carga de 2 tipos de valores nada más. En un vector, en su estructura y en el proceso de desarrollo de algoritmos, pues el memset te permite 2 tipos de valores de almacenar, o es un 0 o es un -1, nada más. Si ustedes le dan otro valor, les va a dar cualquier valor fuera de la memoria, o les va a dar valores erróneos, o les va a dar valores pero que no corresponden al que tú estás queriendo decir. Digamos, yo quiero almacenar todito el vector con 5 o todito el vector con 10, no puedo. Simplemente esta función memset me permite prácticamente crear el vector con ceros, con 2 valores, o crear el vector con 2 valores, o es con puros ceros o es con -1. Su sintaxis se establece de la siguiente manera. Memset, el nombre del vector, que en este caso nuestro vector se llama edades, y nos dice, pues, ¿qué dato quieres almacenar? Como les dije, acá viene el valor, o es un 0 o es un -1. Y nos dice, establecemos el sizeOf, estableciendo la función sizeOf, que me permite pues establecer la dimensión de que prácticamente del vector. Entonces, con esta función directa yo puedo almacenar o crear prácticamente pues un vector con un contenido, o es un 1
o un 0 o un -1. Nosotros vamos a utilizar esta función para crear vectores. Ustedes, vector que me utilizan, me tienen que crear. ¿Ya? Entonces ya les estoy estableciendo cómo ustedes pueden llenar un vector para crear, pues en este caso con valores ceros. Esto, por ejemplo, requiere de otras librerías, tenemos estableciendo, entonces este está ya dentro de nuestro comodín, como dijo su compañero. Vamos a llamarle ahora ya no tan maestra, sino le vamos a llamar dentro de nuestro comodín. Y vamos a ver si resulta lo mismo, ¿verdad? Porque aquí ya estoy estableciendo. Entonces, estas funciones directas son las que vamos a ir trabajando durante todo el desarrollo de código que van a agilizar nuestro proceso digamos, en la solución de algoritmos. Ahí está, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, es una programación abstracta. Eso quiero que entiendan de inicio. Entonces, ¿por qué es abstracta? Porque miren, yo podía haber hecho con esto, el haber trabajado prácticamente, el crear vector, el almacenar un vector mediante este proceso, que es un bucle simplemente. Pero internamente estoy trabajando con elementos pues que reducen procedimiento en el proceso, digamos, de desarrollo de algoritmos. Entonces, ahí va lo abstracto. Siempre decimos, internamente es abstracto, ¿no? Porque pues estos elementos me permiten hacer cosas más ágiles, ¿no? Entonces, esa es la manera de crear un vector, de almacenar datos en un vector y pues mostrar datos en un vector, ¿sí? Son tres elementos que estaríamos estableciendo acá. El cómo creo, almacenando información con 0 y mostrando la información prácticamente de esa estructura. Para eso, justamente, pues vamos a manejar menú, justamente por eso me puse acá y vamos a hacer menú de vectores. Voy a crear un menú donde ya vamos a tener, porque esto ya ustedes ya lo tienen como plantilla prácticamente, pues vamos a trabajar con subprocesos. Para eso me sirve justamente esta parte del menú principal. Pero acá estaría el concepto del cómo se maneja o cómo se establece prácticamente el manejo y creación de arrays unidimensionales. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Voy pasando el código, ¿sí? Si tienen algún criterio. Si tienen alguna consulta, voy a habilitar una pizarrita para poder trabajar si es que necesito hacer gráficas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Muy bien. Me van a disculpar, pues, el lugar donde yo trabajo es casi hacia la calle, así es que vamos a tener ruidos de todo un poquito. ¿Ya? Entonces estoy mandando aquí al grupo, ¿sí? Me dicen en la estructura cómo se va manejando el código en el lenguaje también, por favor. Así es que tienen que, pues, ahí está, estoy mandando al WhatsApp. Ahí tienen el código, ya, el que estamos trabajando en este momento. Me dicen si he mandado todo, parece que no hubiese mandado nada, todo. A ver, vamos a ver. Sí, creo que está todo. Ahí está. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, vamos a entonces establecer en base al trabajo del menú que hemos establecido en la anterior clase. Yo me voy a crear pues menú vectores donde vamos a hacer las operaciones, tomando en cuenta que ya voy a manejar funciones que me permiten y sabiendo que ya tengo mi librería maestra, ¿sí? Manejando lo que es ya una librería. Acá están todas las librerías necesarias que me van a permitir y olvidarme, en otras palabras, de haber incluido algunas librerías. Ya, vamos a venir.
Voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a establecer acá. Muy bien, acá tenemos y le voy a decir menú vectores. Ya, por eso siempre tengan por favor su plantilla de menús. Esta para mí va a ser como que la plantillita constante de desarrollo que vayamos a hacer. Bien, vengo acá y me voy a copiar esta plantillita que hicimos en la anterior clase, que justamente era bucles, estructuras y todo eso, donde, bueno, les he explicado cómo se maneja un menú prácticamente. ¿Ya? Entonces la idea es, pues, ya trabajar en base a algo ya establecido de la anterior clase. Entonces, acá vamos a establecer pues, lo que es el menú ya de operaciones con vector. ¿Ya? Operaciones con vector. Donde pues tenemos varias operaciones. Entre ellas tenemos justamente, bueno, no colocamos en el menú el crear, porque el crear tiene que hacerse internamente, sino simplemente establecemos desde lo que es el insertar, ya. Vamos a ir aumentando algunos elementos, vamos a ver hasta dónde trabajamos hoy día. Insertar datos a la estructura, ya pues mostrar o listar, que nosotros llamamos prácticamente, ¿no? El listar los datos, poder hacer proceso prácticamente de modificar, ¿ya? Y vamos a ir aumentando las otras operaciones que podemos hacer con esta estructura, como insertar, listar, modificar, eliminar, ordenar, y podemos hacer muchos elementos. Vamos a empezar con este y vamos a ir adicionando a medida que se vaya avanzando. Como tenemos tres opciones, por el momento establecemos una cuarta más, ya que va a ser justamente, pues en este caso, y le vamos a decir como cuarta opción justamente el salir, ¿sí? Vamos a ir viendo prácticamente bien. Entonces, cuando yo modifico en la estructura del menú, ¿eso qué implica? En lo que ya se ha creado, pues esto va a ir hasta el número prácticamente 4, ¿no? Estableciendo acá el 4. Son prácticamente, como se dice, cuatro elementos que vayamos a manejar. Entonces acá también pues tenemos que incrementar. Antes de continuar y hacer operaciones, primero se prepara bien el menú. Entonces si tengo case 1, case 2, entonces acá tendría el case 3, que prácticamente llegaría a ser la opción 3, que va a ser el modificar, y tenemos el de salir, que prácticamente aquí sería el 4. ¿Sí? Simplemente hacemos ese cambio a medida que se va adicionando prácticamente todo el proceso. Bien, entonces, pues vamos a empezar con todo lo que es la generación. Esto voy a ejecutar. Esto vamos a eliminar acá. Y tenemos el siguiente menú operaciones vector, insertar, listar, modificar, y vayamos a aumentar, ¿sí? Esta es nuestra pequeña estructura básica. Bien, apenas yo inicio, pues, ya el proceso de querer hacer operaciones con este tipo de variable. Esta variable yo pues puedo hacer prácticamente de cualquier información que yo quiera almacenar. ¿Ya? Entonces yo voy a seguir con el concepto de almacenar edades de todo el curso. Me voy a crear una variable donde almacene las edades de todo el curso. Entonces esta variable, por las características que estamos trabajando en forma modular, tiene que pues ser usada en cada uno de estos módulos o métodos que nosotros vayamos a desarrollar.
Por tanto, la variable que voy a crear de tipo array tiene que ser global, o sea, creada en forma global. ¿Y dónde creo prácticamente? Porque pues hace rato hemos creado acá dentro del main, ¿no? En nuestro ejemplo anterior, por ejemplo, tenemos acá. ¿Dónde hemos creado nuestro vector? Dentro del int main. Pero ahora esta variable pues va a ser manipulada por varios métodos, o sea, usada prácticamente en varios métodos o en varios subprocesos. Esa variable la tengo que crear en forma global. ¿Dónde se crean las variables globales? Acá, debajo justamente del using namespace. Y voy a crear ahí la variable, porque todas van a poder tener acceso. O sea, es como que la estoy volviendo pública, ¿no? Para que todas puedan tener acceso. Entonces digo, va a ser de tipo entero. Le voy a llamar lo que es justamente edades, ¿ya? Y bueno, ahora, hace un momento yo he dimensionado 5, pero ¿qué pasa si yo quiero para todo el curso? Ya, entonces digamos todo el curso es 50, pero ¿qué pasa si seguimos extendiendo? Voy a tener que entrar al código y bueno, en este caso establecer pues más dimensión. Entonces, ¿cómo hacemos una dimensión próxima a digamos, a los datos que va a almacenar este tipo de estructura? Podemos definir una constante en la cual, bueno, de acuerdo digamos, a la cantidad de información que tú creas, puedes darle ya una dimensión predefinida. Entonces, ¿dónde se define? Bueno, una constante, justamente acá en la parte superior. Por ejemplo, en C# tenemos el pi, ¿no ve? El pi, por ejemplo, ya está definido como variable. En cambio aquí, para que entiendan la parte de constante, ya tenemos justamente pues el define, ¿ya? Este comando me define variables constantes. Entonces, por ejemplo, si yo requeriría en este momento el valor de pi en C++, no hay como función, no está definido. Aquí yo tendría que decirle pi igual 3.1416, así tendría que decirlo. Así se definen las constantes, ¿ya? En este caso yo necesito voy a justamente establecer una variable que me defina el tamaño próximo a manejar. Entonces le voy a llamar tamaño. Ya, esa voy a establecer que va a ser para 100. Lo máximo que voy a tener son 100 edades almacenadas. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Sí? Que voy a crear, pues acá voy a hacer justamente un vector donde pues se va a almacenar y voy a tener de esta manera. ¿Sí? Voy a tener de esta manera. Pero el momento que yo haga la prueba, ya vamos a tener 100 elementos. El momento que ejecutemos, por ejemplo, pues va a ser mucho cargar los 100, ¿no? Tendría que cargar los 100 elementos. Para nuestras pruebas, pues yo quisiera hacer la prueba simplemente de estos elementos que estoy pintando acá, prácticamente, ¿no? Los que estamos estableciendo acá. Simplemente estos elementos. Por tanto, le voy a decir cuántos quiero hacer prueba. Entonces le voy a decir, pues 1, 2, 3, 4, así. Entonces, de estos 100, que vamos a suponer que son 100, pues simplemente las voy a hacer y almacenar 4 para ejecutar nuestro algoritmo. Pero dimensionado en la memoria estarían los 100. Pero más de eso ya te vamos a tener problema porque pues le hemos dado un valor estático de 100. Más de eso no vamos a poder pues almacenar información. Ahí va el concepto de estático. Entonces, esta variable la voy a establecer acá, justamente tam. La dimensión de nuestro vector va a ser tam, estableciendo prácticamente todo lo que es su dimensión. Y voy a crearme una variable global también que se va a llamar t. ¿Ya? ¿Qué va a hacer esa t? Esa variable t me va a permitir pues decir cuántos quieres de estos 100. Quiero 4, quiero 5 en las que vamos a hacer pruebas. Entonces voy a pedir cantidad de datos pues a almacenar, a modificar. Y si se dan cuenta, si voy a trabajar nomás con 4, fíjense que el resto está en la memoria, pero se está desperdiciando, ¿no? Entonces también ahí vemos el concepto de estructuras estáticas.
que del conjunto de datos creados puedes haber hecho uso unos cuantos y el resto está en la memoria, pero bueno, ¿en qué molesta? En que pues ocupa espacio en la memoria. ¿Sí? Entonces para eso vamos a establecer ese elemento. Venimos acá y bueno, ya tenemos nuestras dos variables globales. Bien, venimos al principal, estamos en el main y lo primero que vamos a es pues crear vamos a crear nuestro vector y para eso vamos a establecer un subproceso que le vamos a decir crear. Ya, vamos a establecer prácticamente un subproceso que me va a permitir crear. Entonces, eso establecemos acá inicialmente, ya, y le digo void, ya, crear. Muy bien. Voy a hacer lo que justamente el comando que ya no tengo que hacer acá for, no tengo que hacer nada, ¿verdad? Simplemente voy a establecer el comando que ya hicimos, ¿sí? Memset, ya. Mi vector se llama edades. Voy a almacenar 0, ¿sí? Estableciendo prácticamente ese elemento. Y le decimos el size of. Y pues decimos de vector edades. Entonces, esa es la sintaxis. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Haciendo de que esos 100 elementos pues ya se creen con el valor de 0. Ese es uno de los requerimientos. En la competencia, cuando desarrollan código, cuando hacen el manejo de vectores, se les capacita y se les dice, no te olvides de crear tu vector. En otras palabras, no te olvides de llenar y antes de hacer uso, operaciones, cálculos, lo que gustes en el algoritmo, pues de llenarle con ceros al vector. Eso es lo primero que se establece. Entonces, no necesitamos colocar aquí crear, sino automáticamente desde acá estamos haciendo de que pues prácticamente se haga el proceso de almacenar. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Me dicen, por favor. Vamos a ir continuando y haciendo las siguientes operaciones. Me dicen, por favor, si tienen alguna consulta. No, ingeniero. No. Muy bien. A ver, un ratito, por favor. Aquí me está llamando el ingeniero Cuellar. Me espera un rato, chicos. Hoy día ha sido mi día, mami. No sé qué me está diciendo. Sí, está bien. Acá, ¿qué dice a ver el ingeniero? No sé qué dice el ingeniero acá. No sé qué me mandan acá el ingeniero, me disculpo. No le entiendo. Me mandan unas gráficas, me manda el ingeniero. Y no le entiendo, pero me está mandando algo, pero no dice nada. Bueno, el problema ahorita, por ejemplo, son varios chicos que supuestamente no pueden entrar, pero bueno, en este caso no sé si es problema de su internet, porque ahorita me dice, son muchos chicos que están reclamando que pues no pueden tener acceso a su clase, ¿no? Y bueno, pues yo les he pasado, ¿no? Y me dicen los chicos que no pueden ingresar, no sé, no puedo más, o sea, no sé si pues el problema es problema de ellos o si realmente no pueden acceder. Muy bien. No le entiendo, el ingeniero, la verdad que es lo que me quiere expresar, pero bueno, me mandó unas figuritas que pensé que era algún proceso de cambio que me iban a hacer, pero no, habíamos quedado con este horario. Bien, bien, entonces vamos a ir con la primera, que justamente es pues el cómo inserto, ¿ya?
a una estructura como tal, se puede insertar de dos maneras. Puedes hacer posición por posición, así como que decimos, ¿no? En cada celda, o puedes hacer en forma aleatoria. ¿Eso qué implica? Pues llenar el vector, bueno, pues, en forma randómica, ya haciendo de que pues el vector se cargue, pero con valores definidos, en este caso en un rango que tú vayas a establecer. Por ejemplo, yo quiero este vector, en el caso de las edades, por ejemplo, yo quiero que se llene de 1 a 100 o 120, digamos, lo máximo que tenemos en edad. Pero ¿quién va a establecer el llenado de datos? ¿Va a ser la máquina? ¿O puedo cargar, en este caso, uno por uno? Entonces, hay dos maneras de insertar, en forma, como se dice, posición a posición en cada celda, o que mediante una función randómica se almacene, pues como se dice, automáticamente. La desventaja en la parte prácticamente del desarrollo automático es que se puede repetir. O sea, no vas a tener edades diferentes. Vas a poder, digamos, te puede dar la edad 5, 5, 5 y luego recién te da, digamos, la 80 y después te da, en este caso, ¿sí? Entonces, esto se refiere prácticamente en el proceso de la carga, ¿ya? Entonces, cuando hacemos en forma randómica, pues puede darnos este caso, ¿sí? ¿No? O sea, la edad 6 y te da otro 6 y después te puede dar, digamos, un 56, te puede dar un 78 y otra vez se puede repetir el 78 y así sucesivamente. Obviamente va a llenar la cantidad de datos que tienes. En cambio, cuando hacemos posición a posición, nosotros definimos las edades que tenemos. Pero se puede hacer un control en la que yo le diga que solamente almacene pues, datos sin repetir también. Entonces se puede también hacer ese control, ¿no? Estableciendo ese proceso. Entonces, ¿cómo hago en forma manual o cómo cargo un vector en forma, pues, decíamos, posición a posición? ¿Y cómo cargo un vector en forma randómica? ¿Ya? Entonces ahí justamente nace este elemento de pues, crear subprocesos, sabiendo que la primera opción, ¿no? es el insertar. Entonces acá yo voy a crear un submenú que me va a permitir justamente hacer eso, porque en el resto ya ustedes van a ir creando. ¿Ya? Entonces, dentro del case que hemos manejado prácticamente en el menú, pues voy a establecer justamente la creación de un otro menú prácticamente, donde vamos a tener tres opciones que vamos a habilitar en el mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, establecemos la primera que le vamos a decir, ¿ya? Por posición, podríamos decir acá, o sea, que se establezca prácticamente por posición. Y le podemos decir, en este caso, en forma randómica o aleatoria, podríamos decir. Y el tercero, que simplemente, pues, tiene que retornar así, nuestro menú. Entonces, vamos a crear un submenú donde diga, pues, ¿quieres por posición? ¿Quieres en forma aleatoria? ¿O quieres retornar, no? Va a retornar al menú principal. Entonces, ahí justamente, pues, ese elemento vamos creando aquí. Son tres opciones. Entonces, esta variable OP es para el menú principal. Entonces, me voy a crear otra variable para insertar, que justamente puede ser el OP1, ¿ya? Que voy estableciendo para la creación de un submenú. Vengo acá y digo, pues, esta es la que voy a usar. Entonces, acá voy a decir, es similar a lo que hemos creado prácticamente el menú. Entonces le digo, mientras, en este caso, OP1 sea diferente de, en este caso, 3, que sería 3, que va a ser el retornar. ¿Ya? Establecemos ese elemento. Entonces, similar. Entonces, acá, como hemos hecho, por ejemplo, en el principal, voy a crearme un menú. Vamos a crearnos un menú, pero ya no va a ser menú principal, sino va a ser menú de inserción. Justamente acá le voy a decir que se diseñe el menú de, en este caso, insert.
justamente donde vamos a hacer todo el proceso de inserción. Y luego, pues una vez que se establezca y diseñemos en la parte superior, tengo acá, que va a ser similar a esto, por si acaso, entonces va a ser debajo y digo voy, menú, ¿sí? Así le hemos llamado, menú insert, en la que debo diseñar. Entonces un poquito que me voy a colaborar prácticamente con esto, ya, vamos a un poquito ganar tiempo, ya, y voy a decir menú insertar, o sea, prácticamente podríamos decir, en vez de decir menú, submenú, insertar. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tenemos justamente tres opciones. Esta que se nos va a quedar y esta, bueno, se nos va a ir, ¿no? Prácticamente tres elementos. Que en el primero sería justamente posición, ¿sí? Por posición. El segundo establecemos aleatorio. Otros le llaman global, ¿ya? Otros le dicen global aleatorio, ¿ya? Y bueno, y en vez de salir, tiene que retornar prácticamente, ¿ya? Entonces, establecemos ese elemento y bueno, elija opción, ¿no? En base a todo lo que se vaya a hacer. Entonces, acá estamos diseñando el submenú, justamente el menú, estableciendo el menú insertar. Una vez que hacemos el diseño, pues lo que hacemos es pedir la variable, ¿no? En este caso, estableciendo el comando, el sin, op1 ahora se llama nuestra variable. Y bueno, y aplicamos justamente para poder prácticamente limpiar pantalla, ya establecemos el CLS. ¿Ya? Y bueno, y luego pues hacemos y utilizamos nuestro switch, ¿sí? ¿De qué? De la variable op1 prácticamente, ¿no? Entonces, igual que en el resto que hemos trabajado, pues tenemos tres casos, ¿no? Si es uno, pues acá vamos trabajando. Si es uno, bastante trabajamos de esto, por si acaso. Pues venimos acá, le vamos a tabular para que sea más comprensible. Y simplemente acá le voy a dar su break. Primero, siempre traten de que esté bien funcional la parte de manejo de submenús y menús que vayan a hacer ustedes. Si es 2, bueno, aquí lo mismo, ¿sí? Establecemos lo que es el break. Tenemos al 3, ya, si es el 3, igual. Bueno, en el caso del 3 para nosotros, ya en el caso del 3 creo que para nosotros ya no hace ningún proceso. Simplemente hace salir. Entonces, como hace salir, establecemos su break. Igual tiene lo que es el default, ¿sí? Estableciendo ahí. Y bueno, y acá decimos, y lo que, bueno, establecemos opción no vale. ¿Sí? Opción no vale. Muy bien. Entonces, con esto, pues hemos logrado crear el submenú. Entonces, primero voy a hacer la prueba de que funcione esto, para luego ya empezar en cada uno de estos a hacer las operaciones que hemos desarrollado para manejar justamente valores randómicos. Ya, entonces vengo y ejecuto acá y digo acá, ¿no? Tengo la opción 1. Justamente la opción 1 es insertar. Ahí me aparece el submenú insertar y bueno, y con el 4 pues el 1 no hace nada, el 2 no hace nada y el 4 pues 3 me voy a cambiar ahí, justamente que está como 4, pues va a retornar prácticamente a nuestro submenú, ¿no? Entonces esto tiene que retornar, el 3 va a retornar ¿a dónde? Al menú principal. ¿Ya? Entonces ahí vamos a cambiar simplemente en pantalla. ¿Sí? Hasta ahí alguna consulta. Ya acá es número 3 por si acaso, ¿sí? No es 4. Hasta aquí alguna pregunta de desarrollo de submenús en C++, chicos. Preguntas.
Y que una duda, Dime. al momento de crear esa constante de tamaño con valor de 100, ¿es necesario usar esa librería? Y si solo lo creas como una variable común, ¿no va a funcionar? Es bueno porque, ¿sabes? Bueno, si acá la declaro como que 100, ¿no? Directamente, porque tú me dices aquí, ¿por qué no le das 100 directamente? Ustedes no ven. Entonces, es bueno Sí. hacer en el sentido de que tú puedes requerir de esta variable en algún momento en el uso prácticamente de tu algoritmo. ¿Ya? Entonces, estas variables, cuando usamos, a veces no solamente necesitamos para esto, necesitamos para hacer operaciones. Entonces, para no estar diciendo dimensión 100, entonces sé que con esta variable puedo hacer algunas operaciones. Lo que tú dices se puede. Directamente aquí puedo colocar 100. Se puede. Pero es bueno manejar en el sentido de que algún momento requieras de la dimensión del vector. Puedes hacer directo 100 ahí. Puedes también. Hasta ahí alguna pregunta. Ahora me dicen, ¿hasta qué hora son nuestras clases de hoy? Porque ya el ingeniero pues nos está teniendo loco acá. ¿Hasta qué horas nuestras clases? Vamos a entrar a la asistencia. Me avisan, por favor. Sí, si no me equivoco, es hasta las 11 menos cuarto. Ya, muy bien. Sí, aquí está. Tenemos el jueves. Inclusive acá me hicieron cambiar. Bueno, ustedes son el primer grupo, ¿no? El segundo, esto para el segundo grupo. Grave la universidad. Les tiene bien confusos a ustedes. Y a nosotros también, no creen que ustedes no. Hasta nosotros nos tienen confusos. ¿Sí? Es hasta 10:45. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a quedar justamente porque el día sábado ya les doy su práctica, vamos estableciendo pues, qué vamos a trabajar, tomando en cuenta todas las operaciones, bueno, básicas que vayamos a desarrollar en base al manejo prácticamente. Hasta que les voy a pasar el código para que ya ustedes vayan analizando. Va a haber momentos en que yo no voy a crear menú. Simplemente me voy a basar, ¿sí? Por eso siempre les voy recomendando que ya tengan listo. Yo me voy a basar en puro manejo de subprocesos nada más. Entonces yo creo su proceso y les digo, ustedes hacen su menú. Ya el mismo hecho de crear un menú, su menú, lleva tiempo, ¿no? Por eso es que siempre tengan su plantillita. Yo siempre alguna vez necesito menú, tengo la plantilla y empiezo a trabajar. ¿Ya? Entonces hasta aquí pues les voy a pasar este código. Voy a subir todos estos códigos trabajados a la plataforma para que tengamos como respaldo de lo que hemos trabajado. Si ven, va concepto, va aplicación. Bueno, la materia es así. Se hace el concepto y se aplica todo el cómo se trabaja, el cómo se desarrolla. ¿Ya? Entonces voy a mandar acá. Qué pena que no hayan podido entrar sus compañeros, no sé quiénes no lograron entrar. Pues me da mucha pena. Bueno, ahí tienen por favor el código y bueno, vamos a ir viendo nuestra asistencia que me está preocupando también. Vamos a ir. Disculpe, Inge, no salió completo el código que acaba de mandar. Ya, muchas gracias. No sé qué está pasando con mi tecladito. Está medio que me está haciendo renegar. Me van a avisar siempre, por favor. Ahora sí. Gracias, chicos. Me van a avisar siempre. Ahora sí me dicen si está completito. Bien, tenemos establecido del día de hoy, 25. Vamos a ingresar. Bien, ahí tenemos, bueno, estoy colocando para las personas que han entrado con tipo retraso, ¿no? No se preocupen, el resto, a los que no están, realmente voy a llamar. Johan Sergio Cruz. Johan David. ¿No está? Bueno, vamos a colocar falta. Después del resto estoy solucionando. Mariel.
Mariela Alejandra, ¿está? Jóvenes. No está Mariela Alejandra. Perfecto. Jorge Luis Inturias. Bueno, del resto vamos a solucionar. Bien, ¿dónde estamos? Rodrigo Patrick, Freddy Brian. Después, vamos a ver. Vamos a arreglar. Está Milagros. Mauricio Santiago Molina. Bien. Está Milán Paz. Nicolás Pérez. Juan Luis Quijarro. Vamos a venir acá. Y bueno, y el resto está. Si no les he llamado es porque estoy solucionando, colocándoles presentes, ¿sí? Bien, entonces quedaríamos ahí, jóvenes, el día sábado, ya con todo este proceso que ya de manejo de vectores, pues vamos a avanzar, vamos a correr prácticamente en el desarrollo de las operaciones para que luego ustedes pues ya vayan desarrollando sus procesuales. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta, jóvenes, me dicen, ¿sí? No sé si todo está claro. Jesús, dime, Jesús. ¿Nos podría pasar el código que tiene ahí de menú principal también, por favor, en G? Del menú principal de la anterior clase, sí, perfecto. Eso está en el, por si acaso, bueno, los que no están, no tienen, ¿no? Ahí está. Vamos a... Esto es... Inge, lo voy a vaciar, pero de todas maneras. Dime. el video de clase igual lo va a subir, ¿no ven? Sí, ya lo he subido, por si acaso, de la anterior clase también. Y les mando también, por si acaso, al grupo. Les he mandado al grupo también. Bueno, si gustan, por favor, bueno, pues reenviarían ustedes el anterior, porque ya les he mandado de la anterior clase y justamente era en el manejo de, aquí está el menú, no sé dónde está, vamos a ver. Ya les mandé la anterior clase, estoy mandando acá justamente. Inge, otra consulta. Dime. En el calendario me sale desarrollar un esquema conceptual, una tarea me sale, ¿eso hay que hacer? Ya hicieron, bueno, ya tenían que haber entregado hoy día, justamente era de la anterior clase. Ah, ya, está bien. Sí, eso tenían que entregar, bueno, por eso yo ya les voy avisando de todas las tareas que están asignadas. El día de hoy tienen que entregar, creo que si no me equivoco está hasta hoy día, ¿no? No sé si es que es un mapa conceptual nada más que tenían que entregar. Sí, Inge, es hasta las 2, creo. ¿No ve? Entonces, pues, si es que todavía no lo hicieron, hagan rapidito y entreguen, por favor. Muy bien. ¿Alcanzas? Dime. Muy bien. Inge, disculpe. Dime, Vilmer. El mío, mi asistencia me sigue saliendo a retraso. Bueno, en este caso recién has debido marcar, me imagino. No. A ver. No, ya no marqué hace tiempo porque me hubiera salido falta justificado e injustificado. ¿Cuál es tu apellido? Wilmer. Ahí está, a ver. Apellido. Su número 4. Pierre. Tu apellido, el número 4. Vilmar, tu apellido, aquí está. Ay, sí, tienes aquí retraso. Son varios que están con retraso. ¡Wow! Sí, Inge, ¿me lo puede ver? Estoy viendo aquí. Paredes, por favor. Muy bien. Tenemos 3 grupos, son hartos. ¿Sí? David Ronald. Sí, aquí estoy. No has marcado. Sí, no me he marcado. Y después todos están. Está David, Juan Joel, Alejandra, Vilmar,
Diego y José María Zambrana, que ya se los he solucionado también acá. Están viendo en la pantalla, ¿no ve? Ahí está. Sí, gracias. Muy bien, gracias por hacerme el recuerdo, chicos. Ahí está. Ahora sí tenemos. Son 3 hojas grandes que debo ir bien. Muy bien. Entonces, pues nos vemos la próxima clase. Dije- Dígame. ¿Me lo puede ver, por favor, Paredes? Creo que ya hemos llamado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, porque la verdad no... Sí me marcó con retraso, pero no sé si me lo corrigió porque no me llamó tampoco. Sí, he corregido todos los que están con retraso. A ver, veamos, en este caso, Laura, debe estar por acá, Paredes. Amani, la debemos acá. Ah, más arriba dije Alan Pablo. Lisa, de mí está con Kevin Torres. ¿Dónde está? Más arriba Paredes, ahí, acá porfa. está con ese. Sí. Está. Ya, gracias. Ya, Inge. muy bien. ¿Quién más me dijo? ¿Torres? Kevin Torres. Sí, ¿Está acá? Lisa. Está aquí. O sea, todos los que han salido con Sí. retraso les he corregido con asistencia. Ay, Sí. A los que, digamos, no está marcado, sí les digo, bueno, está o no está, sí, ¿no? Directamente. Muy bien, que tengan pues un bonito día y bueno, nos vemos el día sábado porque vamos a trabajar bastante código. Ahí está. Esa es la estructura con la que vamos a ir trabajando nuestra materia. Como les dije, es aplicado, es teórico y es aplicado. Bien, entonces nos vemos el día sábado, chicos, con ustedes, a las, si no me equivoco, 11 y más. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Se cuida mucho, se cuida. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego. hasta luego, Inge. Hasta luego.